Dios les bendiga a todos. En esta hermosa mañana estamos acá contentos de estar en la casa del Señor, en la escuela dominical. Espero que todos hayan tenido un fin de semana bonito hasta ahora y que vengan con la mente preparada y lista para escuchar la palabra del Señor. Vamos asimismo a orar y así entramos en la continuación de la unidad, la vida y los escritos de Salomón. Vamos a estar mirando hoy una lección muy bonita sobre lo que es la construcción del templo. Oremos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por ser nuestro Dios, Padre. Adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre, te damos toda gloria y todo honor, Señor, porque así mismo lo mereces. Pedimos, Señor, que nos guíes, que nos guardes, Padre, y que traigas tu bien hacia los que vienen hacia tu templo, Señor, en este momento en camino. Padre, los que estarán llegando más tarde, los que vendrán al servicio evangelístico. De igual manera, Padre, el servicio está en tus manos, nuestras vidas están en tus manos, mi Dios, y te pedimos, Padre, que tú nos guardes y que nos ayudes, mi Cristo, para poder así mismo honrarte como así lo mereces. Padre, damos gloria y honra a tu nombre, mi Cristo, para la gloria de tu nombre pedimos esto, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos en el estudio de hoy titulado La construcción del templo. En el ajedrez de la vida muchas veces, hermano, es fácil que las cosas grandes nos atrapen y entonces nos enfocamos en las cosas grandes y muchas veces nos olvidamos de las cosas pequeñas. Y a veces, hasta para evitar esas cosas pequeñas, tomamos atajos, ¿verdad? Para así poder hacer las cosas más rápido y sin darnos cuenta nos terminamos haciendo daño en esas decisiones, incluyendo el hecho de que pueden haber consecuencias, hermanos, a veces y lamentables. Por ejemplo, lamentables. Uno está yendo tarde a un lugar y entonces se apresura, va más de la velocidad que se supone que uno vaya, tiene un accidente y hay una fatalidad. Son cosas, ¿verdad?, que a veces no las pensamos y obviamente no las planeamos, ¿verdad? Pero por ese afán, ese ajeto de la vida, estas cosas suceden. Muchas veces el hecho de que ignoremos esos detalles pequeños pueden resultar en consecuencias muy costosas. Y para el cristiano incluso, bueno, puede haber hasta problemas espirituales al ignorar estas ciertas cosas. Hay veces que hay un dicho en español muy famoso que dice, lo poco agrada y lo mucho enfada, ¿verdad? Llega un momento como que esa cosita empieza a molestar, empieza a profundizar. Una gotita de agua, ¿verdad? Cuando sigue cayendo no hace nada, pero mientras continúa a través del tiempo, empieza a deteriorar y impactar. Y lo que comienza como una exigencia pequeña, hermanos, o negligencia, muchas veces puede llevar a asuntos muchas veces mayores y preocupantes. Entonces, vamos a ver aquí la construcción del templo. La meticulosa instrucción de Dios requiere de una obediencia meticulosa. Vamos a hablar sobre la sabiduría que tuvo Salomón, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado la semana pasada. También vamos a descubrir maneras de ofrecer nuestros talentos a Dios y también buscar la presencia de Dios y pedirle a Él que se acerque más a nosotros. El texto áureo, el versículo clave en el día de hoy, nos dice, eh, dice así, en Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice, vi la palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Sabemos que la promesa, ¿verdad?, de la edificación del templo era para Salomón o para David. Y vamos a ver aquí los preparativos entonces que se tienen para la construcción. Así que, primero que nada, hermanos, miremos acá en Primera de Reyes 5, del 1 al 12. Vamos a leer para entender lo que estaba pasando y el contexto, ¿verdad?, de esta historia.
Dice Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las tierras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo, tu hijo, a quien yo pondré el lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los suyos. Y yo te daré por tus siervos el salario de tus mujeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando miramos yo las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por tu mar hasta el lugar que tú señales. Y allí se desatará y tú la tomarás. Y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Yo pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón deba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Así que, hermanos, Salomón prestó mucha atención a los detalles innumerables, ¿verdad? Los detalles innumerables que estaban en cuanto a la construcción de lo que era el templo. Y podemos ver que él no rechazó la ayuda de un amigo por el hecho de que él era gentil, ¿verdad? Gentil, no judío. Y entendió sabiamente que él podía usar la ayuda invaluable de este hombre y de el lugar donde estaban, hermanos, porque estos árboles, ¿verdad? Esta madera era una madera preciosa, una madera que era típica de esa área. Entonces, las escrituras pues nos comienzan a explicar desde la construcción del templo y se menciona la amistad de David con un rey vecino. Y la amistad de David, el rey Irán de Tiro, pues es parte importante de esta historia, ya que a través de esta, ya que a través de esta, eh, Irán envió madera de cedro, carpinteros y canteros para ayudarse a construir así lo que era el palacio de David, que era el palacio de Salomón, que no era ni el palacio de David ni de Salomón, sino que bueno, el palacio, pero también lo que iba a ser entonces la casa, el templo del Señor. Así que espero para eso tuvieron ayuda de todo, utilizando, hermanos, las personas expertas, los eruditos, los que sabían, los que más destreza tenían. También es importante entender que Tiro era una ciudad importante durante la época de David y Salomón, ya que su población de como 40,000 personas ocupaba la costa mediterránea de lo que hoy es el Líbano, y además de una isla cerca de la costa, así que tenían acceso a poder viajar, ¿verdad? A través de barcos, de botes, para poder llevar, importar y también exportar. La isla tenía dos puertos y la parte continental estaba protegida por un muro de 150 pies de alto. La ciudad también estaba rodeada de tierra fértil y bien regada. Por consiguiente, significa, hermanos, que militarmente,
¿verdad? Que estaban bastante estratégicamente establecidos, al igual que también económicamente, y era conocida por estar bien fortificada, como dice Josué 19:29. Mientras estaba el rey Irán, Tiro controlaba gran parte de los alrededores, tal vez llegando desde el norte de Jebar como una ciudad a 70 millas de distancia. Pero Tiro era un lugar influyente y próspero también. Cuando hay tierra fértil, hermano, ¿verdad? ¿Qué se hace? Los frutos florecen, ¿verdad? La cosecha y estas cosas están más accesibles. Entonces fue una decisión sabia de Salomón el mantener esta amistad con el rey Irán. Y durante toda esta historia podemos ver, hermano, también importantísimo que los cedros del Líbano eran muy apreciados en la construcción. Y también los artesanos de Tiro, que eran sidonios, ellos eran conocidos como los mejores prácticamente en el mundo porque tenían un talento excepcional. Así que vamos a decir, en el día de hoy sería como decir ingenieros, ¿verdad? Que tienen el conocimiento exacto de lo necesario que hay que hacer para el establecimiento y la construcción de estos edificios. Entonces, podemos ver también que Dios había bendecido a Salomón en Israel con paz con todos sus reinos vecinos. Esto hacía que se pudieran enfocar en la construcción y no estar preocupados en cuanto a guerras o cosas así. Y esto le permite también que Salomón se enfoque en lo que es en buscar la honra, ¿verdad? Y darle la honra y la gloria al nombre del Señor en vez del suyo propio, y hacer esto como que el enfoque de la reputación, vamos a decir, se enfoque en Dios y no directamente en Él. El rey de Tiro recibió con agrado, ¿verdad?, la solicitud de Salomón, y él prometió que iba a suplir todo lo necesario, todo lo que se le había pedido. Hacen entonces esta alianza y hace como un intercambio, ¿verdad? Yo te doy todas esas cosas, entonces usted me provee a mí con trigo y con aceite de olivas. Hermanos, se habla del aceite de olivas y verdaderamente es una cosa increíble porque uno habla del aceite de oliva y no tiene mucho significado para muchas personas. En este viaje último que hice a Israel, cuando estuve por allá, estuvimos en un lugar, hermano, donde el enfoque prácticamente era el aceite de oliva. Hermano, entramos a un lugar donde tenían un restaurante y la esencia de lo que estaba resaltando ahí no era la comida, sino era la comida que hacían con el aceite de oliva. Tenían también un lugar, una cosa increíble, verdaderamente que impactante, ¿verdad? Yo contárselo es una cosa, pero que usted experimente es otra. Ahí tenían, ahí en un lado tenían unos lavamanos, ¿verdad? Que la gente que entraba al restaurante, el restaurante, hermano, grande, 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 parecía casi como una factoría en un lado, un restaurante en el otro y tienda en el otro. Todo junto, grande, abierto. Entonces allá usted entraba y usted metía su mano dentro, se ponía como, se pasaba como una cosa que parecía adoro, hermano. Y luego usted se lo ponía como si fuera loción prácticamente, pero no era loción, era para lavar las manos antes de comer. Y luego se lavaba las manos. Hermanos, eso en esencia estaba hecho con el aceite de oliva. Y le cuento, hermanos, que el aroma de las olivas en las manos duraba muchas horas, muchas horas, muchas horas, muchas horas. Y ahí venían productos de todo, champú, acondicionador, cremas, cosas para la cara, tratamientos, todo hecho, hermano, de las olivas que estaban literalmente allá afuera. También tenían entonces presas, eh, creo que se llaman presas, las máquinas que prácticamente lo que hacen es presionar y sacar todo el aceite de oliva. Así que entender, hermanos, que esto era una cosa súper importante, al igual que el trigo, porque con estas cosas podían hacer muchos tipos de comidas diferentes, que desde aquellos tiempos y hasta el día de hoy muchas de ellas todavía se continúan haciendo. Y también entender, hermanos, que Santiago 4:4,
Vamos a leerlo rapidito. Importante aquí lo que nos dice Santiago 4:4. Pero también es importante que no vayamos a malentender. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo os es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que, hermanos, este es un versículo importante, pero tenemos que entender que se nos advierte con lo que es el tener una amistad con el mundo. Pero se nos recuerda también en el contexto, versículos del 1 al 10, usted lo puede ver luego, ¿verdad? Que cuando dice el mundo, se usa a menudo en las escrituras para identificar sistemas impíos, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Así que en nuestro diario vivir, hermanos, somos sabios y cultivamos buenas relaciones entre las personas que nos rodean. Y especialmente cuando vienen estas cosas sobre lo que es empresas, ¿verdad? Importación, exportación y hacer tipos de negocios diferentes. Podemos ver acá entonces estas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son algunos beneficios y bendiciones que pueden provenir de la buena y piadosa relación con vecinos, amigos y socios que no conocen a Cristo? ¿Verdad? Usted reflexiona en esa pregunta, puede pensar, hermanos, ha tenido una situación usted donde lo que usted ha hecho, la manera que usted ha actuado, ha dado una buena esencia, ¿verdad? Un buen testimonio de lo que es Dios, y esa persona quizás ahora quiera aprender más de Dios, quiera cambiar los caminos del Señor. ¿Cómo podemos también asegurarnos de que nuestra relación con quienes no conocen a Cristo sea apropiada y piadosa? Tenemos que tener ojo y cautela, hermanos, porque hay momentos, ¿verdad?, que vamos a tener que tomar decisiones, aún con personas que conocemos, donde no se puede pasar, ¿verdad?, la línea establecida en cuanto a lo que es el respeto. Así que vemos entonces luego, Primera de Reyes 8, del 13 al 18, que acá se empiezan entonces a recoger todos los materiales, a reunirlos. Dice así: y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores al monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaba sobre la obra. 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los Hiram y los hombres de Jehová cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Entonces podemos ver aquí, hermano, que cuando uno prepara un proyecto, ¿verdad?, un proyecto importante, especialmente un proyecto para Dios, hermanos, ¿cómo va a ser esa preparación? Podemos ver esto prácticamente que es algunos de los versículos que estamos leyendo, que él no se quedó quieto, hermano. Si él dijo que Dios lo iba a resolver todo, pero puso aplicación, usando su sabiduría, a las personas que iban a estar tomando diferentes responsabilidades. Y también tenemos que ver, hermanos, que claramente hay un orden y organización, ¿verdad?, que es mostrada a través de Salomón en cuanto a la cantidad de personas que asignó para cada parte. También estas personas que llevaban las cargas, pues transportaban las producciones, y también los portadores de piedra. También están los que moldeaban las piedras. Pues es una operación, hermanos, extremadamente compleja. Nos hace pensar quizás que verdaderamente esto tuvo que haber sido desglosado para hacer un plan específico. De igual manera, la sabiduría de Salomón era tal que
había un plan, un propósito en todo, siguiendo obviamente el hecho de que era para Dios. Entonces, tal proyecto adquirió los 3.600 supervisores, también mientras se estaban cortando, volviendo la piedra. Y también vemos, hermanos, que se mencionan los hombres de Jebal. Algunas personas traducen eso, algunas traducciones. Dice, si usted escucha la palabra biblos, se refiere a los hombres de Jebal. Y ellos eran personas que ayudaban a preparar la madera y la piedra para el templo antes de enviarlas al sur, a Jerusalén. Y se hace mención entonces de esta ciudad en el norte del Líbano, un recordatorio de la ayuda y la pericia, hermano, la destreza, la habilidad que tenían los que habían sido empleados para la construcción del templo. Y este capítulo detalla también los diversos talentos y dones, sobre todo la sabiduría necesaria para construir un proyecto tan grande. Este principio es especialmente cierto en lo que es el ámbito espiritual. Y estamos llamados a usar los dones y los talentos que Dios nos ha dado con sabiduría, ¿verdad? Ya que Él ha puesto esto en nuestras vidas para que se use para la disposición, ¿verdad? Y la bendición de los que nos rodean. También hubieron roles como más prominentes como los supervisores, los portadores, también estaban los bastidores, y Dios ha establecido también sobre nosotros, hermanos, diferentes roles dentro de la iglesia. Y nunca debemos de apreciar, de dejar de apreciar, ¿verdad? Respetar o movilizar a las personas que tienen diferentes dones dentro de la iglesia. Hemos pedido, hermanos, que si tenemos hermanos y hermanas interesados en poder participar, ¿verdad? En diferentes ministerios dentro de la iglesia, que nos deben saber por esta misma razón. Queremos utilizar los talentos de los hermanos y las hermanas para glorificar el nombre de Dios. Así que reflexionen esta pregunta. ¿Cómo ha sido bendecida su vida por los talentos y dones de otros cristianos? ¿Y qué talentos y dones le ha dado Dios? ¿Y cómo puede usarlos para bendecir a quienes lo rodean? ¿Qué puede hacer usted que no está haciendo? ¿Qué está haciendo para glorificar a Dios por lo que Dios le ha dado? Y luego, hermano, vamos a enfocarnos en la segunda parte, que es el templo cuando es construido. Una edificación suntuosa. Bueno, no vamos a leer toda esta lectura porque es un poco larga, pero le voy a decir dónde está, luego usted la puede leer con más calma en el hogar. En Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 22. Vamos a leer los primeros 5 versículos y los últimos 3. ¿Okay? Así que comenzó Salomón a edificar la casa de Jerusalén en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán de Museo. Y comenzó a edificar en el mes segundo a los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Y los últimos 3 versículos, vemos así mismo los tableros, lámparas de oro puro, para que las enseñanzas delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza, las flores, las lampadillas y las tenazas se hicieron de oro finísimo, también las describalideras, los ladrillos, las cucharas, los incensarios eran de oro puro, y de oro también a la entrada de la casa, las puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa del templo de igual manera. Así que, hermanos, miremos entonces acá un ejemplo. Acá en esta foto podemos ver, ¿verdad? De cómo era que iba a ser entonces el templo de Salomón. Tenemos acá, comenzamos desde el lado derecho del altar de bronce.
vamos para acá. Tenemos acá el altar de bronce. Cuando usted puse la palabra atrio, es el atrio interior y este es el atrio exterior. Así que ve que hay como hay una separación. Vemos acá, está, aquí, cuando se menciona el pórtico, está hablando de esta parte acá. Aquí está lo que es el mar del bronce. Luego seguimos en camino, ¿verdad? Como diciendo que estamos comenzando, ¿verdad? Yendo para allá. ¿Okay? Es el camino hacia adentro. Creo que todos hemos escuchado esa alabanza que dice, llévame al lugar santísimo. Al final, al final, al final. ¿Verdad? Pero vamos a seguir acá. Entonces, tenemos acá la mesa para el pan de la presencia. Tenemos acá los candelabros. Acá abajo también. Otros candelabros. Acá, hermanos, como pueden ver, en el lado aquí habían habitaciones. Y aquí, desde aquí, todo esto para allá. Y en la parte de arriba, podemos ver lo que son las fuentes y los carros. Entonces, hermanos, llegando aquí ya casi, el altar del incienso. Y aquí súper importante, aquí está la cortina de lino que separaba, ¿verdad? Que no permitía, había una separación, como podemos ver acá, que no se podía, vamos a decir, no se supone que se podía entrar, y la única persona que podía entrar era el sumo sacerdote. Hemos hablado de eso un poco antes en otras ocasiones, pero habían reglamentos, ¿verdad? Tenían que seguir ciertas instrucciones específicas de quiénes podían entrar, cómo podían entrar, qué iban a hacer cuando entraran, ¿verdad? Y las personas que no seguían estas estipulaciones, por ejemplo, vamos a decir yo no soy sacerdote, si hubiera estado en ese momento y yo hubiera entrado, en el momento que yo me acercara ahí, pues hubiera muerto prácticamente porque es considerado, ¿verdad? Es como decir, hermano, dentro del hogar de Dios, vamos a decir que si esa fuera la casa de Dios, como decir nuestra casa, ¿verdad? Uno tiene un lugar dentro de la casa que es un lugar considerado privado. ¿Cuál es ese lugar? Es el cuarto, ¿verdad? El aposento, ¿verdad? De la familia de la persona. Pues podemos ver entonces acá que aquí está el querubín. Aquí hay otros que recuerden que son jerarquías de ángeles. Y tenemos entonces acá el arca, el arca del pacto. Y este lugar aquí es conocido como el lugar santísimo. Que espero, hermano, que eso nos ayude un poquito a tener una mejor idea. La más es importante entender que este templo, ¿verdad? No era cualquier cosa, eh, no se hizo así por hacerse, sino que reconoce la importancia y el valor, hermano, de que esto no era para que Salomón se pudiera decir así, ah, mira qué buen trabajo hice. No, 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 era que literalmente él hizo lo que Dios había estipulado. Como vimos en los versículos, Dios le dijo qué largo iba a ser, cuántos pies, cuántas pulgadas, qué materiales iba a utilizar, todo había sido establecido. Entonces,
Podemos ver acá, en cuanto a esta sección, que mientras esta construcción, entonces, hermanos, toma lugar, eh, podemos ver que la Biblia, hermano, la primera vez que se menciona lo que es el templo, la palabra templo, la construcción de un templo, es en Deuteronomio 12:11. También podemos ver que la ubicación de que el hecho de que estaba en el monte Moría conectaba el templo con el sacrificio sustitutivo de Dios, ya que este fue el lugar donde Abraham estuvo dispuesto, ¿verdad?, a sacrificar a Isaac, hasta que Dios proveyó un carnero en Génesis 22, del 1 al 14, ¿verdad? Ahí fue que Dios le proveyó. Y desde aquel tiempo Abraham en adelante, el monte Moría fue llamado Jehová proveerá, porque Dios había provisto. La construcción del templo entonces comenzó en el cuarto año del reinado de Salomón y continuó durante 7 años. Podemos ver, hermanos, que hay un énfasis reiterado en los metales preciosos que se usaron, en el oro también, y aumenta el grado aumenta de grado conforme se avanza al lugar altísimo. Mientras más se acerca, ¿verdad?, al lugar altísimo, es como que más valor, más énfasis se pone en lo que es la importancia de este lugar. También podemos ver que se describe la inmensidad del edificio y qué grande era, ¿verdad? Una cosa grandiosa, el altar de bronce, un cuadrado que medía entre 30 y 35 pies. ¿Ok? Puede ver el altar de bronce, ahí está. Y hermanos, imagínense qué grande, ¿verdad? Qué grande era. También el hecho de tener más de 15 pies y 17 pies de alto también ofrecía un panorama espectacular al entrar al templo. Y este lugar de sacrificio se le recordaba a los adoradores que solo se podían acercar a Dios después de hecha la expiación. Cuando se habla de lo que es el mar de bronce, pues este fue usado por los sacerdotes para el lavado ceremonial y medía de 15 a 17 pies de ancho y más de 17 pies de alto. También hay que notar, hermanos, que tenían alrededor, escuche esto, 11,000 galones de agua. 11,000 galones de agua, para que tengamos una idea. Serían como 41 litros, y eso le ayuda a las personas. Eh, no, 41,000, perdón, 41,640. Y gran parte de esto, pues, hermano, también nos muestra que el gran número de utensilios producidos, aquellos fueron terminados por Huram Abi, que era el artesano excepcionalmente talentoso enviado por el rey Irán de Tiro. Y señala que Huram Abi significa Irán es mi padre, que probablemente se refiere al gran respeto que tenía este hombre por el rey Irán, más que a cualquier relación familiar. Y el templo estaba hecho de los mejores materiales y por los artesanos más hábiles. Entonces, ¿qué nos enseña el gran tamaño del valor acerca de quién Dios es y de cómo debemos acercarnos a Él? Hagamos este hincapié, hermanos, en que acercarnos a Dios con reverencia no está relacionado con ningún valor financiero. Más bien se determina, está considerado por el respeto que tenemos hacia Él. Y acercarnos a Dios completamente es diferente de acercarnos a cualquier otra cosa, cualquier otra persona. Hay personas, hermanos, que piensan que por el dinero pueden tener acceso a sanidad, pueden tener acceso a posiciones en la iglesia, o pueden tener acceso a, ¿verdad? Y, hermanos, algunas veces hay lugares donde esto sí se practica, ¿verdad? Vamos a decir una persona millonaria que tenía una vida pecaminosa, se convierte y ahora de repente le ponen a predicar al frente a la semana de convertidos. Y sabemos que han habido ocasiones donde personas ha pasado esto, pero estas personas han ido, han estudiado la palabra de Dios, ¿verdad? Y han pasado por un proceso. Así que es importante ese crecimiento. La segunda parte entonces de este templo construido, camine, obedezca y guarde. Primera de Reyes 6, del 11 al 13, dice lo siguiente. Dice, y vino palabra de Dios diciendo, con relación a esta casa que tú edificas,
si anduvieres en mis estatutos, y hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces, podemos ver, hermanos, que lo que Dios, ¿verdad?, le lleva aquí a Salomón a hacer. Salomón tiene que tomar decisiones de si él va a ser obediente al pie de la letra, como se está diciendo todo. Hay una triple instrucción aquí, dentro de esta descripción. Uno de los versículos no se puede separar por decir uno del otro. Dios no haría entre ellos y nunca los abandonaría. Sí, había una condición, ¿verdad? Y lamentablemente el pueblo de Dios a menudo olvidaba esta parte, este elemento condicional de esa promesa. Entonces su presencia estaba asegurada siempre cuando ellos se aferraran a él como su Dios. Y hoy día, hermano, nosotros es exactamente lo mismo. Él está ahí, ¿verdad? Pero si nosotros le damos la espalda a Dios, aunque Él esté tocando la puerta de nuestro corazón, si nosotros no se lo abrimos, pues ¿cómo va a poder morar Él? A mí me enseñaron hace muchos años atrás, y creo que es una buena expresión, que Jesús es un caballero. Él solamente entra a donde le invita. También entender que Dios le dice a David que cumpliría sus promesas, se atuvieron también sus estatutos, le dice lo mismo. Y este ejemplo del paralelismo poético hebreo refuerza una verdad clave, repitiendo una redacción en un estilo poético similar, diciéndole exactamente lo mismo a David y diciendo exactamente lo mismo a Salomón. También estos versículos hacen eco las palabras de Dios hacia su pueblo, en Levítico 26, del 1 al 13. Cuando Dios amplió la naturaleza de su bendición y mencionó mandatos específicos que representaban el conjunto más amplio de mandamientos que Dios le dio a su pueblo a lo largo de la ley. Entonces los creyentes hoy se pueden ver tentados a pasar por alto lo que dice Primera de Reyes 6 y Levítico 26 porque representaban la ley y nosotros seguimos a Cristo. Pero no nos olvidemos, vamos a recordar, hermanos, dos hechos. Miren lo que dice aquí. Jesús dijo que cualquiera que dice amarlo guardará sus mandamientos. Así que si no guardamos los mandamientos de Dios, nosotros no estamos demostrándole amor a sí mismo a Dios. Y también, esto está en Juan 14:15, y también Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla en Mateo capítulo 5, versículo 17. Y él también continúa definiendo la justicia en términos del verdadero significado de la ley. Y lo que hace es que eleva las enseñanzas morales de la ley a resaltar las motivaciones y deseos internos de una persona. Y estos mandatos, hermanos, no son los medios para salvación. El perdón de los pecados y la reconciliación con Dios se lograron por la muerte y resurrección de Cristo, y por eso es que tenemos la gracia a través de la fe. Vamos a mirar esta pregunta de reflexión y pasamos al último punto, donde dice la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre vivir para obedecer y honrar a Dios y vivir bajo el legalismo religioso? Tengamos cuidado con el legalismo, hermano. Hay personas que equivalen, ¿verdad?, lo que es el acceso al cielo con X, Y y Z. Pero lo que piensa usted, lo que piensa usted, lo que piensa usted, lo que pienso yo sobre lo que nos va a llevar al cielo, no importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si confesaras con tu boca, ¿verdad? La Biblia nos enseña y nos dice, hermano, el ladrón que estuvo en la cruz al lado de Jesús, él no tuvo la habilidad, hermano, de bajarse de ahí para ir a hacer X, Y y Z. Y con todo y eso, ¿qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás en el paraíso. Y también, hermano, ¿por qué cree que Dios siempre ha relacionado la obediencia con una relación buena y saludable con Él? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Mira desde el punto de vista de una madre y un padre, hermano. ¿Qué tipo de relación se desarrolla dentro de una familia cuando un niño o una niña le miente a sus padres o el padre o la madre le miente a los niños? Vemos que hay una discordia, no hay armonía, ¿verdad? Entonces, la última sección, la presencia de Dios en el templo. En su casa, hermano, lea por favor Segunda de Crónicas 5, del 1 al 6. Y vamos a hablar aquí rapidito sobre los utensilios sagrados que son traídos a la casa. Vemos entonces aquí que
estos utensilios, ¿verdad? La finalización de la construcción, eh, son traídos, ya que habían sido ordenados, que se trajeran al tabernáculo todos los utensilios en Segunda de Crónicas 5:5. Luego se menciona la mención en David en el versículo 1, una continuidad entre los dos grandes reyes, reforzando el hecho de que Dios estaba obrando dentro del pacto que había hecho con su pueblo. Y esta continuidad, luego, hermanos, queda amplificada cuando se convocó a todos los líderes de la tribu de Israel para que se reunieran. Los levitas y los sacerdotes, ellos tenían la tarea de traer los artículos del tabernáculo y del arca del pacto de la tienda que David había levantado para ella en Sion. Y tenemos que notar, hermanos, que no todos los miembros de la tribu de Leví eran sacerdotes, aunque todos los sacerdotes eran levitas. Así que aunque habían, ¿verdad? La tribu de Leví habían muchas personas, no todas estas personas eran sacerdotes. Que, reitero, eran los únicos que podían entrar dentro de lo que es el lugar santísimo. Vemos acá también, hermanos, que esta nación entonces ofrece sacrificio a Dios delante del arca. Y obviamente la enorme masa de personas cubriría una gran área del terreno. Pero las escrituras tienen cuidado de describir el acto de devoción de Israel en términos de una unidad perfecta, aunque haya habido separación por distancia, ¿verdad?, de cuántas personas habían, enfocándose en el hecho de que se ofrecieron numerosos sacrificios, ¿verdad? Tantos que no se podían contar. Pero el énfasis era la unidad, armonía, era algo clave. Dios desea que su pueblo, hermano, sea uno en corazón y en mente. Y esto no es uniformidad, porque hay diversidad en el pueblo de Dios. Más bien, Dios quiere que vengamos a Él como un solo cuerpo, unidos en fe y devoción para servirle humilde adoración. Entonces, esto es lo que Jesús oró, ¿verdad? En Juan 17, 20 al 24. Que los discípulos de las generaciones que lo siguieran estuvieran perfectamente unidos para la gloria y la honra a sí mismo de Dios. Así que, ¿qué significa, hermanos, que el pueblo de Dios esté unido? Podemos nombrar algunas cosas que perjudican la unidad entre los creyentes, cómo se pueden evitar este tipo de cosas, ¿verdad? Una lista grande podríamos hacer. Vamos a reflexionar y a tener cuidado con esta. Y lo último, hermanos, el último tema es la gloria del Señor, que llenó la casa, en 2 de Crónicas 5, del 7 al 14. Puede leer, por favor, ahí con calma. Le voy a leer los últimos, desde el 13 en adelante. Dice, cuando sonaban pues la trompeta y cantaban todos a una para la hora clave, todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llegado a la casa de Dios. Hermano, qué experiencia maravillosa poder experimentar a Dios de esta manera, de una manera física en este momento, ¿verdad? Y este pasaje familiar para muchos cristianos y describe poderosamente lo que es la presencia de Dios entre su pueblo. Es un gran recordatorio que Dios quiere estar presente en nosotros conforme a cuando nosotros nos rendimos hacia Él. Entonces, también entender, hermanos, una vez que el arca es llevada al lugar altísimo, el arca es llevada hasta el lugar altísimo, ¿verdad? Ahí en la foto hasta la sección izquierda. Los sacerdotes regresaron al área exterior del templo y comenzaron a ofrecer alabanzas al Señor. Y en medio de su alabanza viene esta nube, llenó el templo. Y con reminiscencias de una escena similar en Éxodo 40, 34, 35, vemos algo similar. La nube comunicaba la presencia asombrosa de Dios y su gloria inaccesible, ¿verdad? Hacia el hombre a causa de lo que es el pecado. Y también transmitía su inmenso poder y dominio sobre todo el mundo natural. Y podemos ver, hermanos, que no es de extrañar que los sacerdotes no pudieran seguir ministrando, porque la presencia era tan grande y tan grande. La presencia de Dios
pondrá de rodillas a su pueblo, ya sea literalmente en el corazón o también podría ser en la mente. Y ahí en la presencia del Señor se nos recuerda nuestra condición ante Él, hermanos, y cuán desesperadamente lo necesitamos para poder sustentar todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, hermanos, para reflexionar en estas últimas preguntas, ¿cuáles son algunas maneras en que podemos responder a la presencia de Dios entre nosotros? Y también describe un momento en la que la presencia de Dios lo conmovió poderosamente. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo en cuanto al respecto? Hermanos, acá para concluir, vamos a mirar aquí lo que es lo que nos dice Dios. Primero que nada, la descripción, ¿verdad? De Dios preparando un lugar para morar entre su pueblo. Y luego llenando ese lugar con su presencia es tan glorioso, es algo tan glorioso como impactante, ¿verdad? Poder sentir, ver, experimentar la gloria de Dios. Y también vamos a llegar, hermano, la presencia de Dios para conocerlo más profundamente, más íntimamente. ¿Y qué podemos hacer en el Ministerio de Acción? Vamos a pensar, hermanos, en cristianos que lo han bendecido con sus talentos y darle gracias por lo que han hecho. Vamos a pedirle a Dios que le muestre nuevas maneras en que podría servir en su reino. Y por último, vamos a orar también para que pueda apreciar más plenamente la gloria y la grandeza de Dios. Y vamos a expresar y apreciar con adoración la obediencia hacia Él. La semana que viene, hermano, vamos a hablar de lo que es la dedicación del templo y cómo debemos de anhelar, prepararnos y dedicar tiempo delante de la presencia del Señor. Así que, hermanos, preguntas, comentarios, si alguien quisiera compartir algo. Mucha información tuvimos en el día de hoy. Que me disculpa que estuve un poquito apresurado, pero quería estar seguro de que podíamos cubrir todo, hermanos, porque hay tanta información aquí, la belleza, ¿verdad? De poder, déjame mostrarlo de nuevo, antes de orar, de poder crear este templo maravilloso, el cual era el templo de Dios, el cual tenía un significado, hermano, cada cosita. Cada cosita tenía un significado. Es un estudio bien profundo que uno puede hacer para entender lo importante que era eso. Vamos a seguir orando. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por la oportunidad, Padre, de estar reunidos entre tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, no pasar por alto ni por desapercibido, Señor, el hecho de que tienes un plan, tienes un propósito, Señor, en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, de igual manera como guiaste a Salomón, Padre, a trabajar en su llamado, a que nosotros podamos hacer lo mismo. Háblanos, manifiéstate de una manera especial, Señor, Padre, y guíanos para que podamos ser de bendición a otros por los dones y los talentos que nos has dado. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas de Cristo. Si hubiera también para alguna persona que no supiera cuál es el don, el talento o cuál es su llamado, Señor, personal, Padre, tócale, Señor, redargúyele y ayúdale a poder entender verdaderamente, Señor, tu plan sobre su vida. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas de Cristo. Amén. Sí, amén. Sí, amado, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Nos veremos entonces en el servicio evangelístico. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.